Bienvenidos a un nuevo Snowbus Talks. Hoy en día tenemos a la gente de Anker, Federico Furiase, director de Anker y profesor de la ITELA, y Martín Botier, también director de Anker y profesor de la ITELA. La charla de hoy va a ser cómo impactan las variables de ahora en más, dado que tenemos el resultado del balotaje muy fresco. Obviamente que me parece que no hay nadie mejor que ellos para poder explicarnos en el corto plazo cómo nos vamos a ir al balotaje y después en el mediano y largo plazo cómo va a quedar la economía, ¿sí?, de acuerdo a los dos candidatos que hay. Bienvenido, Fede, Martín. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer tenerlos. Un placer para nosotros estar con los amigos de Nous y toda la audiencia. Perfecto. Chicos, ¿qué les parece si empezamos? Me parece que hubo un resultado ayer no tan planeado por el alto porcentaje que sacó Massa. Quizás el balotaje podría ser un poco planificado, pero me parece que este alto porcentaje eh, lo pone en la delantera Massa y eso un poco genera una incertidumbre sobre las variables económicas. No sé si quieren explicar un poco cómo sería este proceso de ahora en más. Eh, a mí me parece que estamos en un nivel de incertidumbre total, pero ¿quién mejor que ustedes para explicarnos esto? Sí, totalmente. Ahí como primera impresión es un poco recordando cómo nos fuimos a las elecciones, ¿no? Durante la semana pasada nos fuimos con un mercado muy largo en cobertura dólar financiero, contado con liqui, MEP, futuro de ROFEX, títulos dólar link y duales, frente a la expectativa de un resultado electoral donde Milei estaba posicionado muy fuerte, con ello la expectativa de una dolarización y de un riesgo de licuación en el medio y una devaluación que hasta podría adelantarse, ¿no? Esa es un poco con la foto que se fue el mercado, con una posición técnica, como decíamos, muy larga en cobertura dólar. Y bueno, este resultado electoral claramente, si bien convalida ese escenario base que tenía el promedio de las encuestas de un balotaje entre Massa y Milei, la novedad es que sale posicionado más fuerte Massa que Milei. Con lo cual eso, creemos que en la primera lectura enfría significativamente las expectativas de una dolarización y de una devaluación. Entonces, ese fenómeno, junto con una posición técnica que se había ido muy larga a cobertura dólar, creemos que podría enfriar las expectativas de devaluación de corto plazo y generar una caída en los dólares financieros, es decir, contado con liqui, MEP, en la curva de futuros de ROFEX, que está, probablemente también se extienda en una caída en los precios de los títulos dólar link y duales, luego del rally que tuvieron en las últimas semanas, ¿no? En línea con esto, también en la previa de las elecciones teníamos una transición muy complicada con candidatos que nosotros lo llamábamos como un equilibrio de Nash, candidatos que no tenían incentivos a cooperar, todo lo contrario, y que eso generaba un ruido en la transición y un alto riesgo de crisis durante esa transición, ¿no? Con, de alguna manera, Massa tratando de estimular el gasto preelectoral financiado con emisión monetaria, con Milei sin dar certidumbres en términos de cómo sería el programa de una dolarización, y esa combinación terminaba siendo explosiva e inestable y generando riesgo de crisis en la transición. Y creemos que eso también es otro punto que cambia ahora significativamente. Creemos que ahora tanto Massa como Milei tienen incentivos a hacer un discurso de ampliación, moderación. Los dos van a intentar captar votos de Juntos por el Cambio y de Schiaretti, con lo cual los dos tienen incentivos a moderarse, a dar señales más específicas de cuál sería su programa económico, y eso de alguna manera también baja el riesgo de crisis en la transición, y para nosotros termina de alguna manera generando, dándole mayor margen a un Massa que encima salió fortalecido para mantener el dólar oficial de 3.50 hasta las elecciones hasta la segunda vuelta, ¿no? Sí, nosotros ahí desde la macro, en línea con lo que decía Fede, nosotros esta inestabilidad, este golpe a la curva de pesos que vimos en las últimas semanas, nosotros lo habíamos vinculado a tres factores, ¿no? Uno político y dos de la macro.
El político, efectivamente, como decía Fede, ¿no? Esta falta de incentivos a la coordinación, cuando todavía estábamos en la previa de una elección con 3 candidatos que todavía parecían competitivos, ¿no? Esta falta de incentivos a brindar certidumbre en un horizonte, ¿no?, de 1 o 2 meses, pensando en 2024. Y eso le agregaba un gran riesgo a la transición. Ahora, los otros 2 riesgos, ¿no?, que veíamos para la transición, que están vinculados a la macro, esos obviamente siguen estando, ¿no? Y no se resuelven con una elección, que básicamente son estos dos. Por un lado, la aceleración en la nominalidad que tuvimos después de la devaluación pospaso de agosto, ¿no? Que pasamos de una inflación que venía en la zona de 6-7% en junio-julio, a una inflación por encima del 12%, en este 12,4 de agosto, el 12,7 de septiembre, y esa aceleración en la carrera nominal claramente le agregó riesgos a la macro. Más allá de que en octubre vemos una desaceleración, digo, por lo menos con los números a las primeras 2 semanas, pero es un riesgo muy significativo, ¿no? La aceleración de la nominalidad. Y en segundo lugar, un banco central que tiene poca munición, ¿no?, en términos de reservas, para mantener anestesiados los dólares financieros para intervenir en el mercado cambiario. Hoy, en términos de estimaciones, nosotros calculamos que las reservas netas son negativas, ¿no?, en la zona de 7.200, 7.500 millones de dólares, y eso claramente le pone un signo de interrogación, ¿no?, a cuál es el margen para intervenir en los dólares financieros. Sin lugar a dudas, la habilitación del swap con China, del segundo tramo por 6.500 millones de dólares, que eso hay que ver, obviamente, cómo se instrumenta, cuál es la fluidez que tiene, si eventualmente hay un acuerdo de conversión o no, pero eventualmente le da un mayor margen, ¿no?, al Ministerio de Economía, por lo menos, para no restringir tanto, ¿no?, los pagos de importaciones frente al escenario donde no se hubiera habilitado el swap, por lo menos para darle alguna salida a pesos que de otra manera implicarían mayor demanda de dólares financieros, ¿no? Con lo cual, esos 3 factores, el político que quizás empieza a despejar un poco a partir de este resultado, y los 2 de la macro que siguen estando, ¿no?, más allá de lo que haya pasado en la elección, bueno, son los que le ponen los riesgos a la transición, que ya desde antes nosotros veníamos separando, ¿no?, en dos momentos temporales. Uno, la transición, y otro, el programa del próximo gobierno, ¿no? Y nosotros los principales riesgos lo veíamos en la transición justamente por estos 3 factores. Y ahora les hago una consulta. Cuando uno piensa en Massa, la pregunta usual que uno se encuentra es si Massa no pudo bajar la inflación cuando él prometió la inflación, siendo candidato a presidente, ¿cómo la va a poder bajar, no? ¿A ustedes piensan que ahí él va a hacer una especie de cambio abrupto de su política económica, digamos, llevándola a una política económica más ortodoxa para poder generar más certidumbre en la economía, o digamos el peso político que él tiene dentro de su propia coalición, digamos, cuando uno ve las listas de Massa, entiende que es una lista con una ideología un poco opuesta a lo que él tendría que hacer para estabilizar la economía. ¿Cómo va a convivir eso el año que viene, digamos? ¿Estamos frente a un candidato que va a cambiar, o estamos frente a un candidato que va a seguir con más de lo mismo? Sí, esa es una muy buena pregunta. Me parece que eso va a seguir como interrogante. Es difícil de responder ahora, pero en principio uno puede pensar que los incentivos, ¿no?, en términos para avanzar en políticas, obviamente son muy distintos siendo ministro de Economía y candidato en medio de una elección, que eventualmente, ¿no?, siendo presidente electo, ¿no?, con 4 años todavía por delante. Me parece que ahí los incentivos sí son muy distintos. Obviamente hay que ver cómo juega la política atrás, pero un poco retomando con lo que decíamos recién, ¿no?, que separábamos en 2 estamentos temporales: la transición, donde veíamos mayores riesgos, y el programa del próximo gobierno. Nosotros veníamos planteando que las propias restricciones de la macro hacen que el programa económico del próximo gobierno, en varios aspectos, más allá de las ideologías, más allá de los discursos de campaña, tienda a converger, ¿no?, por las mismas restricciones macro, ¿no? Por ejemplo, en lo fiscal, nosotros calculamos que este año va a terminar en un déficit
primario en la zona de 3,2, 3,5 del producto, un déficit financiero en la zona de 5,5. Y en términos de cuál es el programa fiscal para el año que viene, nosotros vemos que ese déficit ya no se puede seguir financiando, ¿no? No se puede seguir financiando con deuda porque hoy el mercado para la Argentina está cerrado. De hecho, cuando miramos de 12, 15 meses para atrás, calculamos que la totalidad del financiamiento neto que logró el Tesoro en el mercado en pesos fue emisión monetaria del Banco Central, ¿no? Indirecta, vía compra de bonos en el mercado secundario o vía compra directa a organismos públicos, ¿no? Con lo cual tampoco vemos que el déficit se pueda seguir financiando en estos niveles con emisión monetaria, ¿no? Partiendo de una inercia inflacionaria en la zona de 170% anual, con lo cual veíamos que cualquiera de los tres candidatos iba a tener que avanzar en un ajuste fiscal, simplemente porque llegó la restricción financiera, ¿no? Porque el déficit ya no se puede seguir financiando, ¿no? Con deuda ni con emisión, estos niveles de inflación. En términos cambiarios, nosotros veíamos que ganara quien ganara, iba a tener que convalidar una devaluación del tipo de cambio oficial, ¿no? De lo que sería el tipo de cambio comercial, porque la acumulación de reservas para el próximo gobierno es condición necesaria para el éxito del programa, ¿no? Partiendo de un balance del Banco Central muy deteriorado, decíamos, reservas netas negativas en la zona de 7.200, 7.500 millones de dólares, y con una estimación de que eso puede ser menos 11.000, menos 11.500 hacia el cambio de gobierno, ¿no? Con lo cual, acumulación de reservas por la cuenta corriente tiene que haber, y para acumular reservas por la cuenta corriente hace falta un tipo de cambio que sea consistente, un tipo de cambio real, que sea consistente con la acumulación de reservas. Y después quizá donde había más diferencias era en el esquema monetario, digamos, y ahí un poco el mercado tenía una gran incertidumbre. Se va a ir a una dolarización, se va a ir a una liberación del cepo el día 1, se va a ir a lo que llamamos un gradualismo monetario. Y nosotros ahí veíamos que más allá de las diferencias de los discursos de campaña, veíamos que también iba a haber una convergencia, ¿no? No iba a haber ni una unificación cambiaria inmediata, ni una dolarización inmediata, o sea, eso implicaría una convalidación de la brecha cambiaria, ¿no? Digamos, la brecha en los niveles actuales, que implicaría un shock inflacionario muy significativo en el arranque y un riesgo muy grande para una economía que parte de una inercia inflacionaria enorme, ¿no? Con lo cual nosotros veíamos que nadie como plan A, ¿no? Como programa de gobierno, iba a tener algo tan disruptivo, ¿no? Digamos, tener tanta inflación en el arranque con los riesgos que eso implica, tampoco un tratamiento disruptivo de la deuda de pesos o de los pasivos del Banco Central para un gobierno, digamos, que cualquiera hubiera sido de los tres candidatos, necesita generar credibilidad, ¿no? Para tener éxito en un programa económico. Y se arranca con un tratamiento disruptivo de los pesos, bueno, eso obviamente va en contra de ese objetivo de generar credibilidad, que es condición necesaria también para que funcione cualquier programa. Después, obviamente, uno no puede descartar una profundización de la crisis que esté vinculada a una dinámica de mercado. Eso obviamente nunca se puede descartar, pero sí no veíamos que ninguno de los tres tuviera digamos, como programa de gobierno, como plan A, ir hacia algo disruptivo. Marto, Fede, ahí, Ese punto, Fabri, y en línea con lo que decías, ese punto que vos marcás es importante porque así como vemos una reacción positiva del mercado en términos del FX, menor presión en el dólar, y una reacción positiva en la curva de pesos, porque disminuye el riesgo de un reperfilamiento, y el riesgo de crédito y el riesgo de una licuación, ese track record de Massa como ministro que vos mencionás, que claramente le juega en contra, podría ser una señal negativa para la reacción inicial en el equity y en el hard dollar, los bonos hard dollar, donde el mercado claramente va a esperar a ver las señales. Entonces, pero eso claramente debería forzar a Massa a tratar de dar certidumbre y a tratar de acelerar las señales de un programa de consistencia fiscal, monetaria y demás. Entonces, me parece que ese es un punto interesante para poder analizar las distintas reacciones que pueden tener los mercados hoy. ¿Ustedes creen que, como dicen muchos economistas, el tipo de cambio real, no estamos muy lejos del tipo de cambio real o necesitamos realmente un overshooting en el tipo de cambio para generar cierta competitividad que te deje más tranquilo para adelante?
¿Cómo ven eso? Muy buena pregunta. Si uno mira el tipo de cambio real del oficial, hoy está en un nivel parecido al dólar de la salida del cepo de Macri, en términos reales. Ahora, ¿cuál es el problema? Estamos peor en términos de reservas, no hay acceso al financiamiento externo, hay una nominalidad mucho más complicada, hay un problema de stock de pesos más complicado, y el problema es que la brecha cambiaria es mucho más alta. Entonces, el gran problema es la brecha, estos niveles de brecha. Y la brecha tiene que ver con un problema de desconfianza, de falta de credibilidad, y que tiene que ver con todo el desequilibrio fiscal y monetario, que no lo arreglás solamente bajando el déficit, porque después tenés todo el problema de las LELIQs y la emisión monetaria endógena que genera esos pesos que están escondidos debajo de la alfombra de las LELIQs. Con lo cual, el Excel te diría que necesitas un programa de estabilización con una devaluación inicial importante, pero en el marco de un programa de estabilización que te ancle expectativas desde lo fiscal, desde la consistencia fiscal y monetaria. Y eso requiere mucha espalda política para poder también manejar el tema social en ese contexto, ¿no? Ese va a ser el desafío del próximo presidente. Ok, mirando más al candidato Milei, lo que se vio ayer de las declaraciones que hubo después fue que intentando encontrar un espacio de acuerdo, como ustedes dicen, con quizás la gente de Juntos por el Cambio, o quizás más directamente con la gente del PRO, ¿no? Me parece que después Los dos empiezan a tener incentivos a moderarse, a ampliarse, a dar racionalidad para captar votos de Juntos por el Cambio y de Schiaretti. Y eso baja las chances de riesgo en esta transición, a diferencia de lo que teníamos antes. Ok, pero en esa baja de chances de riesgo en la transición, lo que viene después, apuntando, pensando en enero, febrero del año que viene. Siendo candidato Milei, siendo candidato que hace una alianza, el PRO de alguna manera lo acompaña en este trayecto. Milei va a tener que cambiar algo de su política económica más abrupta, dolarización, etcétera, o quizás Milei va a seguir con lo mismo, jugándosela por lo que lo llevó hasta acá, digamos, ¿no? Porque, digamos, acá se le ven dos panoramas a Milei, uno que se encierra en lo que a él lo hizo llegar, que quizás no está tan mal, porque, digamos, ayer lo decía, nosotros en 2 años pues tuvimos una fuerza y hoy estamos peleando el balotaje, o quizás Milei va a tener que realmente entender que este es un juego que solo contra Massa él no puede. Y en eso, ¿ustedes qué piensan? Porque lo que pase con Massa todavía no lo sabemos en cuanto a si va a dar esas señales que el mercado espera o no. Digamos, ¿no? Por el bien de él las tendrían que empezar a dar antes de ser antes del balotaje, porque digamos, él sí es el ministro de Economía hoy en día, pero Milei no hace falta que las dé tan antes, pero quizás la gente le empieza a exigir, o el mercado le empieza a exigir, mostrame qué es lo que pensás. Ustedes piensan que las variables, la presión sobre el tipo de cambio, que vimos bastante presión, ustedes están diciendo, no, mira, en la transición baja la presión justamente por el alto porcentaje de saco masa. ¿No se traslada toda esa presión a enero? Digamos, ¿cuánto sería cuando uno ve los futuros cotizando, digamos, ¿por qué el futuro de enero de ROFEX tendría que bajar, digamos? Buena pregunta. Yo creo que ahí Milei no va a cambiar la idea, sus conceptos básicos de dolarización y demás. Quizás para captar votos de Juntos por el Cambio sí debería dar señales de cuál sería el programa económico y dar cierta, digamos, certidumbre sobre cuál es esa secuencia para llegar al objetivo final de la dolarización. Y que no le sirve una dolarización a cualquier tipo de cambio y generando una licuación ex ante. Entonces me parece que eso es lo que quizás tendría que, o lo que Milei estaría forzado a cambiar en el discurso para capturar votos de Juntos por el Cambio. Ahora bien, como vos dijiste, claramente la expectativa de una devaluación, de una corrección del tipo de cambio en un programa de estabilización hacia diciembre y enero sigue intacta, con lo cual vamos a seguir viendo cobertura para la devaluación que se debería dar en diciembre, enero, digamos, en un cambio de gobierno, porque como decía Martín, necesitas acumular reservas, necesitas bajar la brecha
y eso implica que cualquier programa de estabilización creíble necesita arrancar con una corrección de tipo de cambio, y eso sigue intacto. Lo que cambió es el riesgo de crisis y de una devaluación que se adelante hacia, digamos, antes de la segunda vuelta. Sí, escuchamos varias veces a Massa con respecto a la evaluación pasada, casi como estando obligado a hacerla, y ex post diciendo la devaluación al final no sirvió. Yo les dije que iba a aumentar los precios y no iba a corregir lo que sería la brecha, digamos. Obviamente que nosotros podemos estar en desacuerdo con lo que son las causas y las consecuencias, pero la primera pregunta que se me hace es, ¿cuál es el incentivo de Massa de hacer realmente una devaluación que ajuste los precios relativos necesarios para un programa de estabilización económica, ¿no? Quizás vamos a una especie de política al estilo de la época de Macri, en el cual el ajuste en el tiempo se dispersó, y eso masacró lo que fue la confianza de los inversores. Entonces ahí les diría, ¿existe ese riesgo de que Massa haga eso, o Massa está obligado el primer día a realmente hacer el ajuste de las variables si quiere tener éxito de acá a las elecciones de medio término, digamos? Sí, ese Fabri es un muy buen punto. Nosotros creemos que va a estar condicionado por las propias restricciones de la macro, ¿no? Digamos, lo que decíamos hace un rato, digamos, para cualquiera de los tres candidatos, que ahora son dos, el programa va a estar muy condicionado justamente por las restricciones de la macro. Hoy la demanda de dinero, ¿no? Cuando miramos base monetaria en términos reales, o cualquier agregado, ¿no? M2, por ejemplo, estamos en los menores niveles en prácticamente 30 años, ¿no? Perdón. Con lo cual, digamos, en ese sentido, digamos, te fuerza, ¿no? La propia macro te fuerza, digamos, llega tan deteriorada que te fuerza a hacer las correcciones, ¿no? Más allá de que uno puede discutir, bueno, cuál sería el timing, cuál sería la manera, con un mayor o menor nivel de cepo, en qué momento, digamos, del tiempo se avanzaría con las correcciones, pero nosotros creemos que, dada la situación macro, sobre todo, como decíamos, ¿no? Dado el desequilibrio monetario, un banco central que tiene reservas netas que son negativas, que tiene pasivos en pesos, digamos, en niveles muy significativos, ¿no? Y hay prácticamente de 4 pesos que emitió el Banco Central, más de 3 están en pasivos remunerados, ¿no? O sea, no son demandados por la gente, con lo cual, en ese contexto, digamos, y más allá de lo que se diga, ¿no? Digamos, en una campaña y de los incentivos que haya, nosotros vemos que ese incentivo, ¿no? A avanzar con las correcciones relativamente rápido, va a estar simplemente porque es muy difícil, ¿no? Digamos, seguir con la política, ¿no? Digamos, del último tiempo, ¿no? En términos de la situación macro. Ya parecería que los conejos de la galera se van acabando. Ok, perfecto. Una última consulta, pues sé que están cortos de tiempo y hoy va a ser un día complicado. Cuando uno piensa para adelante, un ajuste al estilo Massa y un ajuste al estilo Milei, Milei parecería ser el más abrupto, pero el cuyo plan estabilizaría las variables de una manera más rápida. Massa por ahí sería más un esquema de ajuste más transición, más esparcido en el tiempo, y cuyas expectativas serían bastante difíciles de poder fijar. Entonces, ahí lo que les consulto es, está claro que acá hay una tercera fuerza que quedó afuera de este balotaje, que puede jugar para uno y otro. ¿Ustedes ven que realmente esa tercera fuerza, que sería Juntos por el Cambio, le pueda aportar equipos, el económico, el de gestión, etcétera, a los dos candidatos? O, digamos, se habló muchas veces de que Massa quería incorporar gente de Juntos por el Cambio, se habló explícitamente de Larreta. Después también, por otro lado, Milei no para de tirarle flores a Macri, a los dos Macri. Entonces ahí, digamos, en esta lucha, o sea, realmente la gente de Juntos por el Cambio puede jugar parte en este plan de estabilización económica, sabiendo de que quizás el aporte de ellos pueda ser fundamental para setear expectativas? ¿O ustedes piensan que los dos por sí solos no van a querer esta ayuda, no van a querer esta, digamos, estabilidad que le podría aportar Juntos por el Cambio, que a priori parecería ser
ex ante de las elecciones será la fuerza que quizás estabilizaría las cosas más rápido, ¿no? ¿Ustedes piensan que en esa negociación política Juntos por el Cambio va a ceder sus equipos a los dos candidatos o piensan que no, que más o menos se van a cerrar y cada candidato va a seguir siendo por sí mismo su plan económico con sus equipos? Sabiendo que por ahí Milei no tiene tantos equipos formados. Bueno, buen punto. Yo creo que los dos candidatos tienen incentivos a abrirle la puerta a Juntos por el Cambio. Más que nunca en términos de maximizar caudal de votos de cara a la segunda vuelta, con lo cual desde ese lado te diría que sí. Y después desde el lado de la complejidad de lo que va a ser la herencia macroeconómica y el programa de estabilización, te diría que también. Hay un nivel de distorsión de precios relativos y de desequilibrio macroeconómico que requiere un plan de estabilización para evitar básicamente una hiperinflación o una crisis. La sintonía fina va a ser muy importante, la secuencia del programa va a ser importante. Y creo que en ese punto, como decía Martín, uno tiende a pensar que, bueno, hay ciertas cosas que están asumidas. Ajustar las cuentas fiscales va a tener que suceder porque no hay financiamiento. Una devaluación va a tener que suceder porque el Banco Central tiene que acumular reservas. La diferencia entre los candidatos hoy está más que nada en el programa monetario. Probablemente Milei buscará atacar directamente y rápidamente el problema de las LELIQs. Probablemente Massa en eso sea mucho más gradual y esperaría que con la confianza que se iría generando con la baja del déficit y la acumulación de reservas del Banco Central, eso tenga una solución por las buenas en el tiempo. Entonces me parece que esa es hoy la principal diferencia que tendrían los programas de estabilización, pero me parece que los dos puntos van a buscar captar votos en Juntos por el Cambio y eso abre la puerta a esto que preguntas. Fenomenal. Federico, Martín, sé que hoy vamos a estar todos muy metidos en lo que es el comportamiento de las variables. Les agradezco enormemente que hayan estado en esta charla. Como siempre es un placer estar al lado de ustedes, compartiendo el día a día y poder hacer esta interacción. Me voy con que quizás vamos a un esquema donde va a ser más colaborativo, bajamos el riesgo de transición y quedan quizás un montón de preguntas para lo que sería el próximo gobierno, que me parece que lo que sería nuestra transición no se van a definir mucho. Nosotros esperamos que se definan lo antes posible. Les agradezco enormemente. No sé si tienen algo más para agregar. No, totalmente para nosotros es un placer estar con el equipo de Novus y nada, a disposición para el seguimiento de esta coyuntura tan complicada. Buenísimo. Les agradezco muchísimo y les mando un saludo enorme.